Les saludo, soy Beth con todo el cariño, como siempre, tratando de servirles y hoy con una invitada de lujo. Ella es la doctora Paulina Quizaguano, ella es PhD en Ciencias Sociales por la Universidad Flaxo en el Ecuador y académica universitaria, docente investigadora con muchísimos años de experiencia, a quien hemos invitado el día de hoy para abordar el tema culpa de los gobiernos o mi propia responsabilidad, una mirada al fenómeno migratorio desde la psicología social. Un poco pensando en todas aquellas almas usuarias que nos llaman, que recurren a la fundación por un tema jurídico, por solucionar una situación jurídica y ocurrido ello, continúan en un círculo de insatisfacción del que no pueden salir. Queriendo abordar todo esto, le damos la bienvenida, doctora. Buenas noches, con mucho cariño en esta su casa. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias a todos los que están coordinando este evento. Me siento muy contenta de poder transmitir algo de la experiencia que se ha podido consignar con algunos procesos en los que he vivenciado, ¿no? Gracias, doctora. Una de las cosas que llamó las puertas de nuestro corazón para invitarla es su recorrido también en varias escuelas de espiritualidad, ¿no? En un desarrollo evolutivo que usted ha venido caminando, transitando, trabajando por muchos años y que puede sernos de mucha utilidad a toda la comunidad. Entonces quisiéramos preguntarle al iniciar, ¿cómo ha sido este trajinar académico para usted? ¿Qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Cómo llegó al tema de la investigación académica? Bueno, a ver, esto de haber llegado a la academia para mí fue un proceso de muchos años, ¿no? Yo estudié psicología social, soy psicóloga social. Y en ese ánimo de querer investigar los problemas sociales, seguí una maestría en género y desarrollo en Flaxo, y ahí se despertó, mejor dicho, profundicé todo el ánimo y toda la energía de investigadora. Ya aprendí muchísimo, aprendí con muchas profesoras de larga experiencia, con un currículum bien profundo, que tenían una formación profunda y experta en otras universidades. Entonces, yo en ese proceso yo me enamoré de la investigación y de la academia y mi propósito era ser docente. Bueno, desde adolescente yo hice un voluntariado, hice un proceso de alfabetización en las poblaciones indígenas y desde ahí yo ya tenía ese ímpetu de vocación de ser docente. Adicional, también mi mamá es maestra, entonces yo estaba como muy acostumbrada a todo ese escenario. Pero ya siguiendo la maestría, al conocer Flaxo, descubrí que quería profundizar en el ámbito de la investigación, de la academia, ¿sí? Y uno estaba reuniendo requisitos, ¿no? Me gradué, mi tesis salió publicada, hice una tesis sobre mujeres indígenas y el parto culturalmente adecuado, hice una investigación en un hospital de Otavalo, en Ecuador, y esa investigación a mí me inspiró muchísimo, ¿no? Entonces, reunir requisitos, claro, después de eso, en la política y en la coyuntura del Ecuador requerían profesores que tengan formación de maestría y empecé a ser docente de una universidad privada de Quito, ¿no? Posterior a eso, después el requisito era hacer el PhD. Entonces, claro, para continuar en la docencia. Para continuar en la docencia, así es. Entonces, me profundicé en la formación académica, realicé el PhD y
fue súper interesante porque ustedes saben que en el ámbito o la formación del PhD son 5 años como mínimo, ¿no? Y son mucho más profundos, mucho más exigentes. En ese tiempo también mi proyecto de vida estaba solamente ligado a los estudios, no tenía otro proyecto de vida en relación a la maternidad, nada de eso. Y estaba totalmente centrada a los estudios y a la investigación. Hice mi PhD, terminé a los 6 años, haber cursado, hice una tesis también. Bueno, que en el transcurso de la entrevista ojalá se les pueda contar que la experiencia fue en una subida y bajada, ¿no? Los estudios del PhD me registraron muchas anécdotas y búsquedas también, no solamente en el ámbito académico y de la investigación, sino en el ámbito espiritual. Es que sabes que es lo lindo de tu historia, que tu historia es nada más un reflejo de lo que le sucede a muchos académicos alrededor del mundo. La rigidez por momentos de la academia no te permite que tú puedas pensar o visualizar el desarrollo de la vida en otros ámbitos, como lo acabas de mencionar, como el de la pareja o el de la maternidad. Sin embargo, hoy por hoy, post pandemia, estamos viendo un replanteamiento de esa carrera académica en términos de que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos vienen los chicos con muchísima ilusión a estudiar la universidad, adquieren deudas increíblemente grandes y después de que tienen su título no pueden devengar con el trabajo el pago de esa deuda, porque resulta ser que con licencias o con profesiones o con ciertas situaciones que cubren necesidades de colectivos, pues ganan un poco más o se enamoran y siguen, se enamoran, digo, de esos aspectos profesionales, artesanales, y siguen su camino. ¿En qué momento tuyo se quebró, se desvirtuó un poco ese concepto de panacea de la academia y te diste cuenta que no encontrabas todas las respuestas que tú querías en la academia? Sí, fue una crisis muy profunda. Fue justamente en el momento en que yo estaba planteando mi propuesta de tesis doctoral y avancé a plantear una fase de mi tesis doctoral y mi profesora, mi directora de tesis, mi mentora, falleció, trascendió. Entonces, prácticamente yo me quedé creí que me había quedado sin una madre académica, porque yo estaba apoyándome en la guía académica de mi profesora, ¿no? Entonces, cuando ella se murió, cuando ella trascendió, cuando ella dejó este mundo terrenal, yo me replanteé, claro, toda la conmoción emocional, toda la conmoción psicológica, me replanteé si eso realmente vale la pena. Adicional que mi profesora se murió con cáncer, falleció con cáncer, pasó por un fuerte proceso de cáncer y claro, ella solamente toda su vida dedicó a la academia, toda su vida. Fue una maestra que se formó allá, San Diego, California. En San Diego, California se formó como una de las mejores. Entonces, yo aspiraba a seguir los pasos de ella, ¿no? Entonces, de repente se te derrumbó todo y fue tu punto de inflexión. Y fíjate, ese punto de inflexión para ti es a veces la médula de una serie de acontecimientos que se desencadenan en la vida de otros y que terminan de otra manera, ¿no? Muchos de ellos con la migración, que es el público al que nosotros servimos específicamente. De tal manera que cuando las personas llegan a la fundación dicen, me mudo por la situación política del país, me mudo por mi pareja, me mudo porque me divorcié, me mudo porque me destrozaron el corazón en mi país, o me mudo porque no hay trabajo y entonces tengo que tomar una decisión como tú tomaste también de darle un giro a tu vida académica. Cada uno toma las decisiones que quiere, pero pareciera que el responsable ulterior es esa pareja, el presidente, el gobierno, la política. ¿Qué piensas con respecto a eso?
Claro, yo viví, imagínate que ya son 3 años del fallecimiento de mi profe. Yo inconscientemente yo le culpaba a ella y estaba muy enojada con ella porque yo decía, ella me abandonó. O sea, en mi inconsciente se registró eso como un abandono, ¿no? Un abandono Ok. de que por culpa de ella yo tuve que cambiar o tuve que replantearme mi proceso de vida. Entonces, yo Pobrecita, qué responsabilidad tan grande le diste. muy fuerte, muy fuerte. Imagínate que cuando claro, ella falleció, me asignaron otra profesora, tuve que replantear mi proyecto de tesis, tuve que comenzar desde cero. Entonces sí fue un fuerte proceso. Sin embargo, ahora ya a los 3 años ya logré soltarle. Imagínate que con ¿Y crees terapia. que realmente replanteaste tu proceso por ella? O sea, ¿tú crees que estás donde estás? ¿Qué podríamos compartirle a las personas que creen que su migración se debe al gobierno o que sus decisiones se deben a otros? O sea, yo siento que el tiempo de la sanación a mí me llegó cuando sentí que ya no le estaba responsabilizando a mi profesora, ¿sí? Y que la única responsable de mi proceso soy yo. Y en ese sentido, también supe comprender que si es que yo me hago responsable de mi proceso, yo asumo todo lo que me está sucediendo. Y en un momento yo le estaba cargando a mi profesora de mi proyecto de vida. ¿Sí? Porque cuando ella también estaba vivía, yo le responsabilicé de mis expectativas, de mi futuro. Entonces, yo no era consciente de que le estaba responsabilizando a otra persona de mi éxito, de mi proyecto de vida. Entonces, Claro. eso yo no lo pude entender, sino hasta después de 3 años, ¿sí? De que igual estuve en un proceso de duelo, en los procesos de migración, en los procesos de migración que hemos visto acá también, los procesos de migración se ven conflictuados emocionalmente porque hay problemas de adaptación, no se logra entender. En otros espacios culturales, el idioma mismo, otras prácticas Tú eres culturales. descendiente de migrantes también, ¿verdad? Sí, 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 estaba haciendo conciencia y justamente yo soy nieta de migrantes. Mi abuela materna es colombiana Sí. y ella vino al Ecuador a sus 15 años. Wow. Entonces, ella trascendió el año anterior Sí. y yo me acuerdo que mi abuelita siempre agradecía al Ecuador, que decía que era una tierra muy bondadosa para ella porque le Claro, acogió, generoso. le dio un hogar, le dio una hija, le dio nietos, le dio familia. Entonces, Claro. mi ¿Y ella abuelita, vino solita o vino con sus padres? ¿Ya estaba casada? ¿Cómo? lamentablemente mi abuelita se quedó huérfana cuando tenía 5 años. Entonces ella estaba en búsqueda de sus hermanos, porque cuando se murió su mamá, todos los hermanos quedaron abandonados. Entonces una hermana se quedó donde unas monjitas, otro hermano se había quedado donde otra familia. A la final, mi abuelita logró reunirse con mi tía abuela que se llamaba Isabel, también ya trascendió, ya falleció. Entonces lograron juntarse las dos y las dos adolescentes vinieron acá al Ecuador, ¿no? Entonces, ¿Qué huella dejó esa migración en tu árbol genealógico, en ti, en tu familia? sí, dejó la huella de la superación, Ay, ¿sí? qué lindo. Dejó la huella de la superación, de que tú puedes partir desde cero y puedes lograr realizarte y puedes conseguir lo que necesitas, ¿sí? Eh, pero también hay una particularidad ahí que es importante hacer conciencia dentro del árbol genealógico, precisamente es que nosotros nos hemos exigido demasiado. O sea, nos hemos exigido demasiado académicamente, nos hemos exigido, todo lo hemos conseguido con esfuerzo, con lucha. Entonces, hay esa memoria
hay esa memoria en nuestro árbol genealógico de que todo se ha conseguido con esfuerzo. Por un lado, sí, es importante identificar eso, pero por otro lado también no es necesario, o sea, no es tan real que todo se consigue con esfuerzo. También es importante divertirse. Sí, también es importante conseguir el dinero con diversión. Entonces, esa parte también lo estamos trabajando, por lo menos yo lo estoy trabajando dentro de mi clan familiar, de mi árbol genealógico, porque este sentido de la superación ha sido muy fuerte. Y por otro lado, sí. Sí, perdón, justamente te iba a preguntar, ¿cómo te introdujiste en alguna escuela de espiritualidad, en alguna escuela de sanación, para poder encontrar esa superación? Porque llegamos al punto uno de la pregunta cuando yo te planteaba que no encontraste todas las respuestas de la vida en la academia, ¿no? Y decidiste seguir indagando como buena investigadora a ver qué más había fuera de los límites que planteaba la academia. Sí, justo cuando estaba en un momento de crisis me llegó un curso de milagros para nuestros oyentes y también para nuestros queridos participantes de este evento. El curso de milagros yo lo considero como una herramienta para elevar la conciencia. Sí, es una herramienta, si es que quieren, una herramienta espiritual, pero más que una herramienta espiritual, yo considero que es una herramienta que nos ayuda a tomar conciencia de cómo estamos viviendo aquí y en el ahora. Que no necesariamente es religioso, ¿no? Es importante aclarar que no estás ubicando en una sola religión, una sola línea, el espectro de esta herramienta. Así es, sí, no es sometido a una creencia religiosa, sin embargo, te da pautas para indagar, para hacer una introspección de cómo estás tomando la vida. ¿Sí? De cómo estás viviendo, de si te la estás tomando en serio o no te la estás tomando en serio, de ir más allá de cómo lo estás viviendo. Es para cuestionarte, ¿no? Es para cuestionarte. Entonces, Porque culturalmente, tú decías hace un momento, me lo sufría todo y me forzaba y no sé qué, pero culturalmente eso es lo que está aplaudido, ¿no? Los padres les enseñamos a nuestros hijos que tienen que trabajar y solo con el sudor de la frente van a conseguir lo que tienen que conseguir, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto va el esfuerzo y desde dónde va el disfrute de la vida, de la decisión que hayas tomado en tu vida? sí, yo considero, a ver, el otro día estaba haciendo como un análisis de todo esto y sí me lo sufrí. Me lo sufrí y en un momento estaba en una fuerte depresión porque sí me lo sufrí, pero considero que fue necesario para aprender. ¿Sí? Si yo no hubiese vivido lo que viví, yo no hubiese aprendido a ser responsable y a tomar la responsabilidad bajo mis propias decisiones. Sí, yo estaba siempre siguiendo a un guía, a un maestro, estaban viendo al maestro fuera de mí, sin darme cuenta que en mi interior yo soy una maestra, yo tengo un maestro interno. Claro, claro. Pauli, a veces se vive la decisión de emigrar con mucha culpa cuando las cosas no salen como esperabas, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de los venezolanos que salieron de sus países y se quedaron en Centroamérica porque no pudieron pasar a los Estados Unidos. Hicimos un programa recientemente acerca de eso. O llegan a Estados Unidos y cuando llegan acá se dan cuenta de que no es tan fácil como pensaban legalizarse, o se legalizan y luego no logran adaptarse, o se adaptan e igual no logran la felicidad, no llegan a ese estadio pleno al que todos aspiran. ¿Cómo asumimos la responsabilidad de la migración sin culpas? Ya, yo considero que asumir una responsabilidad sin culpas es asumir el estado emocional. ¿Qué hay atrás de esa decisión que estoy tomando? ¿Sí? Muchas de las veces nosotros estamos culpando a otras personas, que el gobierno, que la situación económica, que la universidad, que otras instancias, pero no estamos viendo el estado emocional de mi decisión, ¿sí? Y por lo tanto no estoy siendo consciente de esa decisión que la estoy tomando. Entonces, en ese sentido es, como le había dicho hace un momento, es
asumir las propias responsabilidades y sin juzgarnos. Uno de los elementos que yo me di cuenta en mi proceso de vida y en otros procesos de vida es que somos muy duros con nosotros mismos, somos muy duras, nos juzgamos. Y es también por una cadena de aprendizaje. Desde pequeños, nosotros hemos sostenido que para llegar al éxito necesitamos ciertos parámetros. Y no nos damos cuenta de que en ese momento nos juzgamos por no adquirir ciertos estándares de éxito, ¿no? Entonces, es también ser muy cuidadosos cómo estamos tomando las decisiones y ser conscientes de eso. Y atrás de esas decisiones hay un estado emocional, ¿sí? Y Ok. Estándares de éxito como cuáles, por ejemplo, ¿qué es lo que, ajá, lo que la gente sigue como estándar de éxito hoy por hoy? sí, los estándares de éxito que nosotros tenemos, ¿no? Mientras más estudiamos, más formados somos, mientras más estudiamos, mejor pagados vamos a ser, ¿sí? O el hecho mismo de emigrar, cuando tenemos ese sueño americano y pensamos que en otro país nos van a pagar mejor que del país que venimos. Generalmente nuestros países latinoamericanos tienen sueldos muy bajos, pero también responden a una condición socioeconómica, pero no nos damos, y eso hacemos una comparación con países europeos o norteamericanos que decimos, bueno, en Estados Unidos o en Europa nos van a pagar el doble, pero no sabemos que Vamos a también gastar el doble. un estado, claro, hay una condición, un estado de gastos que eso no lo tomamos en cuenta. Entonces, siempre estamos fantaseando ante lo que nos está pasando. ¿Ya? Y al fantasear, precisamente no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro interior, con nuestras decisiones individuales que de alguna y de otra forma también provienen de aprendizajes que hemos gestionado en nuestro vínculo familiar. Entonces, eso es importantísimo entender cómo estamos tomando las decisiones, desde dónde estamos tomando las decisiones. Por ejemplo, yo estaba tomando la decisión de esta idea, ¿sí? De ser una gran académica, pero resulta que el universo, la vida, ¿sí? Me da esta sorpresa y prácticamente yo casi ya estaba en un proceso ya de ya no querer vivir, ¿ya? Pero es importante, como nos dice el curso de milagros, hay otra forma de ver esto. No siempre tiene que ser así. Claro, por supuesto. En los procesos migratorios, sí, pensamos que la migración o salir del país es la única alternativa. Entonces, por eso es lo que estoy diciendo, es siempre hacer conciencia desde dónde estamos tomando esa decisión. Porque pensamos que estamos en una situación de desesperación y por eso de pronto tomar otra decisión, desligarnos o trasladarnos a otro lugar puede Ajá. ser una decisión O sea, favorable. eso no significa que el que quiere estudiar estudie, pero estudia para disfrutando el proceso, no creyendo que estudia para ganar más. Eso es lo que dices tú, ¿no? Exacto. O sea, si Ok. tú decidiste estudiar, disfrútalo. Disfrútalo. Si tú decidiste migrar, o sea, si eres consciente de la decisión que estás tomando, disfruta el viaje. ¿Sí? Claro. Disfruta el viaje. Sé consciente de la decisión que estás tomando y disfruta el camino. Porque cuando dejas de echarle la culpa a los demás, es como que te quedas solito y aparece el miedo. Y el miedo que estaba detrás, que queda descubierto, ¿cómo lo combatimos? Desde tu experiencia, ¿qué te ha servido? ¿Qué herramientas han sido útiles? Porque claro, ya no le echo la culpa al presidente de mi país, a los organismos multilaterales, a mi ex, a mis hijos, ya nadie. Yo solita soy la responsable de haber migrado y de ser feliz y de disfrutarme el viaje, el proceso y bla, 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 el resto. ¿Qué hacemos? Es que no estamos acostumbrados a ser responsables de nuestras decisiones y de lo que sentimos, ¿sí? No estamos acostumbrados a hacernos responsables de lo que pensamos, de lo que vivimos y de lo que decimos. Porque atrás de ese miedo, ¿sí? Hay una petición de amor.
y no estamos acostumbrados a mirar eso, ¿sí? Hace rato yo estaba con mi pareja, bueno, mi pareja para los que me conocen es de Leo, y un ratito yo estaba nerviosa, ¿no? Subiendo, bajando las gradas y todo, y él ya se dio cuenta y me dice, ¿y te das cuenta cómo te sientes? Y yo decía, sí, claro, no somos conscientes. Y yo en ese momento me di cuenta de que estaba con miedito, o sea, estaba con miedo para tener este conversatorio. Entonces, mientras más conscientes seamos de ese miedo, ¿sí? Más conscientes vamos a ser de que atrás de ese miedo hay una petición de amor. ¿Cómo funciona eso para los que nos están escuchando y que todavía nos van a oír porque estos webinars quedan subidos en la plataforma de YouTube? ¿Cómo funciona esto de la petición de amor? Esa petición de amor es que no nos estamos mirando como seres amorosos que somos. Nos estamos juzgando y nos estamos juzgando por tener miedo. Nos estamos juzgando por no ser perfectos. El estándar. Claro, por no estar en el estándar, por no ser exitoso, por no tener dinero, por no ser un buen académico, nos estamos juzgando. Entonces, en el momento en que somos conscientes, ¿sí? De esa emoción, de esa sensación que tenemos en el momento, ¿sí? Ahí vamos a identificar cómo emocionalmente estamos, cómo emocionalmente nos sentimos y cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, ¿ya? En ese momento dejamos de echar la culpa afuera. Ya no estamos mirando afuera, sino nos estamos mirando a nosotros mismos. Pauli, el papá o la mamá estándar que viene, por ejemplo, a la fundación, es un papá o una mamá que tiene que trabajar 16, 18, a veces hasta 20 horas porque tienen 2, 3 trabajos para poder cubrir las facturas de la casa y poder llegar a fin de mes. Entonces, se pierden un montón de tiempo con los hijos, se pierden los eventos que involucran los colegios, etcétera, y está la madre que se está culpando, pero que al mismo tiempo no sabe cómo salir de ese círculo. Con mis compañeros en la fundación lo llamamos el círculo de la rata, no es como un hámster que está en la rueda todo el tiempo y no sabe cómo escaparse, pero se está castigando porque siente que está haciendo las cosas mal y no les puede dar el tiempo a los chicos también, tampoco al 100% en el trabajo, porque en el trabajo estás pensando en las cosas de la casa o en la relación de pareja. ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo haces conciencia y te das cuenta de que qué vida estoy viviendo, no? Sí, lo que pasa es que estamos entregando todo nuestro poder a otras instancias. Estamos entregando el poder al tiempo, estamos entregando entregando nuestro poder a instituciones, estamos entregando el poder al dinero, ¿sí? Estamos entregando nuestro poder a otras instancias y no nos damos cuenta que nosotros somos creadores, somos co-creadores de lo que nos está sucediendo. Entonces, el mismo hecho, en lugar de estar poniendo la atención o dándole el poder a esa preocupación que está afuera, pues me miro y digo, a ver, ¿por qué estoy preocupada? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que creo que va a suceder para preocuparme por aquello? ¿Sí? Wow, es todo un círculo, ¿no? Sí, a veces esto al inicio, cuando yo también estaba empezando, no me lo creía. Imagínate tantos años estar estudiando y analizando el tema del conflicto, el tema de las relaciones de poder, y por un momento a otro me decían, oye, pero ya deja de mirar afuera, mírate, mira adentro, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Y eso es un entrenamiento, eso necesita de un entrenamiento. Muchas de las veces no nos damos cuenta, ¿sí? A veces se nos va la atención y claro, también es importante entender que si es que estamos poniendo la atención afuera, es importante volvernos a mirar, ¿sí? O sea, regresar y estar todo el tiempo ejercitando ese músculo de la atención presente, la atención plena. Mirarnos y no pasa nada si en algún momento me distraigo. Aquí en el Ecuador, cuando sucedió este tema de las huelgas, ¿sí? De las luchas, yo he sido como muy susceptible, muy sensible a este tema,
efectivamente porque he estado estudiando, desde la academia se dicen muchas situaciones y soy muy sensible a poner mi atención a estos escenarios, ¿sí? Okay. Pero ya después me doy cuenta y digo, a ver, ¿en dónde estoy poniendo la atención? ¿Cuál es la necesidad de sostener ese conflicto que lo estoy mirando afuera? ¿Sí? Y Okay. es posiblemente el conflicto se está generando en mí, que es importante proyectarlo afuera, ¿sí? Pero ojo, hay que tomar en cuenta cómo estoy mirando. Y entonces la mamá que se está culpando, ¿verdad? ¿Cómo puede en la práctica, cómo le puedes dar una herramienta a esa mamá que se está culpando, ese papá que se está culpando por no ser papá o ser trabajador y no ser esposo y no ser hijo, etcétera? ¿Cómo regresa a la atención plena? Si está todo el tiempo en este vacío infinito, incansable. Sí, muchas de las veces nosotros estamos mirando afuera porque precisamente estamos, no estamos sosteniendo la atención y no estamos sosteniendo la mirada y la atención de nuestro vacío. Entonces, queremos que el vacío o la preocupación que está afuera, queremos Sí. llenarla, ¿sí? Con esa preocupación, nuestro vacío. Entonces, ¿qué pasa con la mamá que está preocupada? Ya, a ver, tomarse la calma. Sí, es verdad, tengo preocupación, no me va a alcanzar el dinero. Paulina Quizaguano nos está hablando, siendo una académica, docente universitaria, nos está hablando de la importancia de tomar conciencia de nuestro momento presente, de manera que post-migración, cuando estamos viviendo todo esto que los académicos llaman el síndrome de Ulises o que llaman la depresión post-migratoria, tomemos conciencia de la necesidad que tenemos de sanar, de volver a nosotros mismos y hacernos responsables de esas decisiones que hemos tomado. No estamos migrando realmente por la situación de un país o no solo estamos migrando por eso, estamos migrando porque así lo decidimos y en el momento en que dejando el miedo a un lado nos hacemos responsables y asumimos como propia, como nuestra, esa decisión que hemos tomado, entonces vamos a poder liberar esa sensación de inconformidad, de vacío, de falsa o de falta de adaptación que tenemos al lugar donde vamos, al lugar que hemos escogido para la migración. Muchas veces cuando las familias llegan a la fundación, nos relatan que extrañan mucho a la familia, las costumbres, la música, la comida y todas esas cosas que sabemos en el colectivo que nos sigue, que evidentemente hacen falta, no solamente es las cuestiones formales como el idioma y el gobierno, ¿no? Es también ir creando esos círculos de apoyo que nos hacen tanta falta para irnos sintiendo mejor. Pero en el momento en que nosotros regresamos a mirar inside dentro de lo que tenemos en nuestra cabecita, en nuestro corazón, entonces vamos a dejar de buscar sustitutos a eso que supuestamente nos está haciendo falta. Porque como unidad estamos completos, realmente no nos hace falta nada. Hemos venido con todas las herramientas que necesitamos para estar en cualquier lugar del mundo en donde la vida nos ponga. Creo que recuperamos a Pauli ya. Creo que está nuevamente con nosotros. Ahí está, perfecta. En eso estabas, nos estabas comentando cómo finalmente vencemos ese miedo a la decisión que tomamos porque ya sabemos que el único responsable somos nosotros. O pasa que vienes dándote una segunda oportunidad en el matrimonio y es que ahora sí voy a ser feliz en los Estados Unidos o en Francia o en Europa, lo que sea, porque allá todo es maravilloso y vienes acá y pum, el matrimonio se rompe por distintas causas, todas por supuesto atribuibles a tu propia decisión, ¿no? Y bueno, y es que me divorcié y ahora ¿cómo empiezo sin miedos? Esto es un resetearse realmente, el moverse, el vivir el duelo y decidir reiniciarse. ¿Cómo vencemos ese miedo? Sí, precisamente
nosotros siempre estamos buscando una felicidad afuera, ¿no? Siempre estamos pensando y diciendo que ahora con la casa nueva voy a ser feliz, con mi nueva pareja voy a ser feliz, con mi nuevo matrimonio voy a ser feliz, ahora que ya estoy en otro lugar, voy a ser feliz, voy a emprender, voy a ser feliz. Y eso nos pasa porque no hemos estado mirando esas situaciones internas, esos patrones, ¿sí? Que permanentemente estamos repitiendo y no somos conscientes de eso. Es importante indagar, investigar en nuestros clanes familiares, en nuestro árbol genealógico, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles patrones repetitivos para gestionar, ¿sí? Conscientemente esos patrones? Muchas de las veces repetimos ese tipo de situaciones y no nos damos cuenta porque no somos conscientes. Entonces, de pronto queremos buscar la felicidad, queremos satisfacernos con otros escenarios desde afuera, pero no estamos tomando en cuenta qué es lo que nos está causando dolor adentro, ¿sí? Y dentro de esas emociones y sensaciones, cuáles son esos patrones repetitivos que se nos están dando en nuestros entornos. Entonces, una de las situaciones que a mí también me ha pasado, yo tuve una relación de pareja, yo me divorcié precisamente y me divorcié porque mi pareja no era compatible conmigo académicamente, es decir, en ese tiempo a mi ex esposo no le gustaba que yo estudie. Entonces, yo, bueno, tomé una decisión y dije, bueno, no somos compatibles y bueno, Bye, sí, bye. exacto. Pero después de eso, yo empecé a tener igual algunas parejas o relaciones de parejas que tenían el mismo patrón, que sostenían el mismo patrón, ¿sí? En las que de alguna de otra forma me encontraba con espejos en los que me decían, no me gustaría que estudies o les molestaba, sí, les molestaba, Sí, pero no eran ellos, era yo, que sí, no estaba satisfecha, sí, claro. con las exigencias que yo me estaba dando a mí misma. Fíjate qué interesante todo lo que estás diciendo, Pauli, porque entonces el no enfrentar ese miedo, el no asumir la responsabilidad de sanarme individualmente, me lleva también a una especie de enfermedad colectiva, ¿no? Entonces tenemos ciudades, tenemos países enfermos. Y esos países enfermos entonces están peleando y tenemos guerras y tenemos conflictos no solamente regionales, sino conflictos mundiales que en los actuales momentos están amenazando de manera importante a la humanidad. ¿Tú crees como académica que es posible una sanación colectiva? A ver, eh, bueno, sí y no. Creo que todos somos responsables de un proceso consciente. Nadie nos va a gestionar el proceso de sanación, ¿ya? Todos estamos procesando nuestras experiencias y cada uno va asumiendo el nivel de conciencia como quiere solventar. Sin embargo, con que una persona sane, está apoyando a que todos sanemos. Sí, es lo que pasa en el clan familiar, en el árbol genealógico. Si una persona es consciente de ese patrón o inconsciente familiar o colectivo, sí, ayuda a que se genere una conciencia en el nivel colectivo. Entonces, por eso es lo que mi respuesta es sí y no. Todos somos responsables. Nosotros ayudamos a un despertar colectivo, a elevar la conciencia colectiva, ¿sí? Entonces, es como que van vinculados. Mi sanación individual también se vincula con la sanación colectiva.
Por ejemplo, yo no les había comentado este tema de mi abuelo. Mi abuelo, yo estaba en búsqueda de mi abuelo y con mi tesis doctoral yo le encontré a mi abuelo, ¿sí? ¡Wow! No, no lo habías contado. ¡Wow! Sí, psicológica y emocionalmente. O sea, mi abuelo murió cuando mi papá tenía 4 años. Entonces, los nietos, obviamente, no le conocimos a mi abuelo. Nosotros le conocimos por todas las narrativas que hablaban de él, etcétera. Nos hicimos una idea, una imagen, ¿ya? Pero nadie de mi clan familiar le quería identificar a mi abuelo como indígena, a mi abuelo paterno. Entonces, mi abuelo paterno, ese era como el secreto familiar. Nada decía, nadie de mi familia decía nada de que mi abuelo es indígena. Entonces, yo sentía que estaba en esa búsqueda por mis rasgos étnicos, por mi apellido, y cuando hice mi tesis doctoral, me di cuenta que en los discursos, en las entrevistas, ya encontré a mi abuelo por incluso la forma, las facciones, porque yo hice una tesis con las poblaciones indígenas y en ese sentido yo sentí que iba recorriendo los lugares en donde mi abuelo recorrió. Mi abuelo es de Cotopaxi, es de Tuacazo, y uno de los mayores anhelos era hacer una tesis para seguir los pasos y encontrarle a mi abuelo, ¿no? Entonces, cuando yo dije y sentí que mi abuelo es indígena, viene del campo, es indígena, ¿sí? Y no había posibilidad de negarlo, porque incluso vi registros, vi archivos, ¿ya? ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí feliz, o sea, Liberada. en esa búsqueda de la etnicidad pude encontrarme completa, ¿sí? Pero mira, mira qué hermosa fusión, es como un eclipse, ¿no? En tu transitar académico encontraste una completud también cuando el cóncavo y el convexo, que es la espiritualidad, se unieron. Y voilà, Así. un milagro completo. Hay tantas encíclicas, Pauli, tú sabes, en las que los papas nos han hablado acerca de los sendos estancos, ¿no? Que tiene la ciencia de un lado, tiene un espacio, y la fe de otro, Así es. pero creo que en algún punto sí son complementarias, ¿no te parece? ¿Tú crees que en algún momento podríamos encontrar esa fusión? Y si es así, ¿cómo podríamos lograrlo? Recientemente, Healing Borders impulsó un espacio de encuentro entre la academia y la espiritualidad. Ujú, Aunque no ujú. creas, aunque no creas, muchos académicos no quisieron estar en la misma plataforma de los espirituales y a contrario sensu. También espirituales no quisieron estar en la plataforma de los académicos. ¿Cuándo o cómo podemos romper esta situación, ¿no? Sí, Porque vale la pena. ¿Tú qué piensas? sí, pensé que era imposible que la academia fusione con la espiritualidad, Ahí estás. porque sí, porque claro, incluso aquí cuento algo muy infidente. A mí me daba vergüenza hablar de estos temas en mi Eso círculo no se académico. habla, por supuesto. Claro, No. porque tenía miedo a que me juzguen, tenía miedo a que me critiquen, a que me digan que soy muy poco académica. Pero yo miré, por ejemplo, el testimonio de David Hofmeister, ¿sí? Oh, sí, sí, sí. Que él hizo un doctorado. Él también incursionó en la vida académica y utilizó la academia como una herramienta, ¿sí? Desde la conciencia, ¿sí? Para entrar en un nuevo estado de conciencia, para elevar la conciencia a través de un curso de milagros. Entonces, cuando yo vi ese testimonio en David Hofmeister, a mí se me rompió absolutamente todo y dije, bueno,
el trabajo tengo que hacerlo conmigo. Si me da vergüenza, ¿por qué tengo vergüenza a hablar de estos temas que son importantes, que trascienden todos los escenarios, porque hay un sentido de conciencia, ¿sí? Y que se puede hablar en estos escenarios académicos con los estudiantes. Entonces, ya hice ese trabajo, ¿sí? Y producto de eso también, me siento mucho mejor, siento que he roto las cadenas, las barreras. Entonces, ya abiertamente les digo a los estudiantes sobre estos niveles de conciencia, y como en psicología también podemos hablar de la inconsciencia y la conciencia, ahí es mucho más fácil, ¿sí? Dar estos elementos, estos escenarios, ¿no? Entonces, yo siento que poco a poco se van rompiendo, ¿no? Se van rompiendo estos paradigmas para ser responsable de nuestras propias decisiones, ¿sí? Esa es como el lema permanente. En el momento en que somos responsables de nuestras propias decisiones, es que estamos asumiendo un estado de conciencia. Querida Pauli, me quedo con eso, maravilloso. Empecé diciéndote doctora y tratándote de usted y terminé diciéndote querida Pauli porque no puedo sino expresar todo mi amor y gratitud por ti, mi respeto por tu trayectoria, honrar todo el trabajo increíble que vienes haciendo tanto en la academia como en tu sendero espiritual y agradecerte por compartirnos todo este conocimiento. La idea es que volvamos a sentirnos en completud, en unidad y que volvamos a recuperar esa paz que a veces creemos que nos roba la migración, el matrimonio roto, el cambio de vida, y no es así. La podemos mantener siempre. Estamos trabajando por eso y el trabajo durará hasta que seguramente cierren nuestros ojos. Gracias por estar aquí. Saludos, un abrazo a Leo y seguro te invitaremos pronto. Los quiero mucho. Muchas Gracias. Un abrazo desde Tampa para todo el mundo. Un beso. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos.